Reciba un cordial saludo de bienvenida y vamos a aprender sobre monotonía laboral y percepción del riesgo. Conceptualicemos entonces qué es la monotonía laboral. Si bien es cierto que en todos los trabajos es importantísimo que se establezcan rutinas y se estandaricen las tareas y los procesos para lograr que exista productividad, esta repetitividad o esas rutinas que se establecen pueden generar en el trabajador un estado de activación reducida. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un estado de activación reducida? Es sencillamente una disminución en la capacidad de atención. La atención es un proceso psicológico básico, muy básico que tenemos todos los seres humanos, a través del cual pues nos mantenemos en alerta ante los diversos estímulos que existen en el entorno. En este caso, pues estaríamos hablando del entorno laboral, lo que vemos, escuchamos, nos llama la atención. Esa atención se ve disminuida en los trabajos que son repetitivos, que son rutinarios, y esto nos lleva a la monotonía laboral. La monotonía laboral puede tener síntomas como somnolencia, disminución en la productividad o el rendimiento, desmotivación, al cabo del tiempo puede generar también depresión, estrés, y puede tener importantes consecuencias porque la falta de atención o una disminución en la atención puede llevar a accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas no están identificando de manera oportuna los peligros a los que se están exponiendo, dada pues la repetitividad de la tarea, o se acostumbran tanto que ya luego no perciben igual los riesgos. Más adelante vamos a hablar de la percepción del riesgo, pero importante que sepan identificar cómo la monotonía puede afectar la salud del trabajador, puede empobrecer el desarrollo psíquico, incluso puede tener disminución en la interacción social o un efecto en la interacción social de los trabajadores. ¿Qué efectos tiene entonces la monotonía laboral? La monotonía laboral afecta principalmente la salud mental, podríamos catalogarlo como uno de los riesgos psicosociales, y pues se va a ver reflejada en sintomatología relacionada con el estrés, fatiga mental, aunque lo que no quiere decir que también se pueda presentar fatiga a nivel físico precisamente por la repetitividad de las tareas. Se puede presentar desmotivación, baja productividad y muy importante que se los mencionaba en la diapositiva anterior, y es que se puede presentar una disminución en los niveles de atención, lo cual puede llevar a que el trabajador no identifique oportunamente algún riesgo o algún peligro en su trabajo y eso desencadene un accidente de trabajo. Entonces la monotonía puede tener repercusiones muy graves para la productividad y para la salud del trabajador. Para evitar la monotonía, estos son algunos consejos. El principal es realizar pausas activas en el trabajo, por lo menos cada 2 horas. Todos los trabajadores deben desarrollar el hábito de por lo menos cada 2 horas hacer algo diferente que los saque de esa repetitividad de las tareas, es decir, hacer una pausa corta para tomar agua, para estirarse, para hacer una llamada o para algo que les permita romper con ese ciclo monótono y mantener sus niveles de atención y concentración alerta. Lo segundo es recompensar sus pequeñas victorias en el trabajo. Ustedes mismos valorar los esfuerzos que realizan, principalmente valorar el hecho de tener un trabajo, y a las personas que son líderes o que tienen personal a cargo, también es importante que motiven a sus trabajadores porque eso permite romper con esa baja productividad que puede conllevar la monotonía. Fórmate continuamente es un tercer consejo. Es importante que todo el tiempo estemos aprendiendo. ¿Por qué? Porque en la medida que aprendemos cosas nuevas, seguramente vamos a tener tareas nuevas o maneras nuevas de hacer las cosas y vamos a romper con la rutina, y eso va a permitir que estemos más motivados en el trabajo. Prioriza y varía el orden de tus tareas. Seguramente cada persona tiene cierto nivel de autonomía en el que puede decidir si una tarea la hace antes o después, obviamente bajo una decisión lógica, ¿no? Que sea acorde y priorizada de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada uno. Pero si hay alguien que puede decir, no, yo no voy a hacer una reunión que normalmente hago los martes, esta vez la voy a hacer un jueves, perfecto. Eso va a permitirle romper un poco con la rutina
y evitar así la monotonía y todos los efectos que ésta tiene para la salud mental de cada uno. Siguiendo con el tema de los procesos psicológicos, estamos hablando de la atención y la concentración, vamos a hablar también de la percepción, en este caso de la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es el juicio que realiza cada persona sobre las características y la gravedad de un riesgo. ¿Por qué es subjetivo? Porque cada persona le otorga un valor de acuerdo a los conocimientos previos que tiene sobre ese riesgo, sobre sus creencias, sobre sus valores. En este caso vemos en la imagen el ejemplo de un niño que está con una serpiente. Seguramente en nuestro contexto cultural esto es, no lo vemos, no lo veríamos, es algo de mucho riesgo, no permitiríamos que uno de nuestros niños estuviera con una serpiente. Sin embargo, si nos ubicamos en otra región donde el contexto cultural es diferente, por ejemplo en la India, esta imagen estaría muy normalizada porque para ellos la serpiente no representa el mismo riesgo que para nosotros los colombianos. Entonces siempre la percepción del riesgo va a estar mediada por nuestros conocimientos, por nuestras creencias y por los valores que le damos o los atributos que le damos a ese riesgo. Para comprender un poco mejor cómo ocurre la percepción, está este gráfico. Primero pues va a presentarse un estímulo. Recuerden que hablamos de la atención, si estamos atentos, si estamos alerta, vamos a identificar un estímulo que puede ser visual, auditivo, olfativo, táctil, ¿sí? A través de los órganos de los sentidos vamos a tener un estímulo. Eso va a llegar a nuestro cerebro y mediante el proceso de la percepción le vamos a otorgar un valor, una característica. Aquí el estímulo en el ejemplo es un pastel, lo estamos viendo, seguramente también podemos percibir su aroma y en el proceso de la percepción decimos, seguramente alguien está de cumpleaños o asociamos el estímulo con que el pastel es para los cumpleaños. Eso es el proceso de la percepción. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la imagen de la diapositiva anterior, que es, observamos una serpiente a través del sentido de la vista, ¿cierto? Le asignamos en nuestra mente el valor de que es algo riesgoso y lo asociamos con peligro y seguramente nuestro comportamiento va a ser alejarnos del peligro. Así ocurre la percepción como un proceso psicológico básico. Ahora que estamos aprendiendo sobre el proceso de percepción de los riesgos, vamos a hacer un ejercicio con estas dos fotografías. Vamos a asignarle un atributo a estos animales, cuál es peligroso. Recuerden que la percepción está mediada por los conocimientos previos que tenemos, las creencias o los valores. Seguramente la mayoría de las personas que están observando esta foto saben que los cocodrilos son letales, que una mordida puede ser muy grave y que seguramente si nos enfrentamos a uno de estos animales corremos un grave peligro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un comportamiento evitativo, nos vamos a poner a salvo si nos cruzáramos con un cocodrilo. Nuestro comportamiento puede ser diferente si nos enfrentamos a un loris perezoso, porque al observarlo, si no tenemos los conocimientos previos suficientes de que este animal es venenoso y letal también, pues simplemente le vamos a asignar otro atributo, vamos a decir, es peludo, es brillante, parece un peluche, seguramente lo vamos a asociar no con peligro, sino con ternura y podríamos exponernos entonces a este animal, pero no, el loris perezoso es un animal venenoso, su mordida puede generar un choque anafiláctico y causarnos la muerte también. Entonces, ambos animales son peligrosos. Depende de mis conocimientos previos el que yo le atribuya si es peligroso o no lo es. Y lo mismo ocurre en nuestro trabajo. Si yo no conozco muy bien los peligros y los riesgos en mi lugar de trabajo, seguramente me voy a exponer a ellos. Sigamos con el ejercicio. ¿Cuál de estas tareas es riesgosa? Vemos una persona trabajando en alturas, con electricidad. Si conocemos los peligros a los que está expuesto, seguramente vamos a decir, eso es más peligroso que el que está conduciendo, o tal vez estemos más familiarizados con la tarea de conducir, pero si hacemos un análisis profundo, ambas tareas son riesgosas, ambas pueden
ocasionar situaciones o accidentes en los que las personas puedan perder la vida. Entonces, no podemos tomar a la ligera o no porque estemos tan acostumbrados o estemos sumergidos en la monotonía, podemos permitir exponernos a los riesgos en nuestro trabajo. Comprender el proceso de percepción del riesgo nos va a permitir asumir una conducta más segura en nuestro trabajo. Es decir, las personas tienen comportamientos seguros o preventivos de acuerdo con las amenazas que perciben o los peligros y los riesgos que perciben en su trabajo y qué tan graves pueden ser las consecuencias de ellos. Entonces, en la medida que la persona se entrena, conoce, adquiere los recursos mentales para identificar los riesgos y los peligros en su trabajo, en esa misma medida va a tomar mejores decisiones. Esto va a estar relacionado con qué tan vulnerable se siente o no el trabajador. Resulta que la monotonía influye en que las personas se sientan más confiadas y el exceso de confianza es uno de los principales factores que generan accidentes de trabajo. Entonces, romper con esto, aprendiendo a identificar los riesgos, entendiendo cómo es que los percibimos, qué conocimientos tenemos de los mismos, nos va a permitir tomar decisiones más seguras en nuestro trabajo. Comprendiendo el proceso de percepción del riesgo, los trabajadores van a tomar mejores decisiones en su trabajo. ¿Por qué? Porque la conducta preventiva o los comportamientos seguros de las personas están relacionados con qué tan amenazantes perciben los peligros y los riesgos en su trabajo, cuáles son las consecuencias o qué tan graves son las consecuencias de exponerse a esos peligros y esos riesgos que están en su trabajo. Entonces, las medidas que tome un trabajador van a estar relacionadas con qué tan vulnerable se percibe a sí mismo. Por eso es importante que las personas se entrenen, se capaciten, se formen sobre los riesgos a los que están expuestos para que los aprendan a identificar. Es importante que rompan con la rutina, con la monotonía laboral para que sus niveles de atención siempre estén lo suficientemente alerta para identificar de manera oportuna esos peligros que podrían desencadenar accidentes de trabajo o enfermedades laborales.